11:52, ok, allá en mi Facebook. De aquel lado arriba tenemos mi cuenta de Facebook, José Arias Cadena. Estamos transmitiendo en vivo desde Tabasco, México. Sí, y de este lado estamos transmitiendo para el grupo Guerreros de Dios, sí, de la hermana Rebeca Quintana. Para de este lado, los que no me conocen, sí, soy José Arias Cadena. Soy uno de los miembros o de los administradores del grupo de la hermana Rebeca Quintana. Y de este lado, bueno, está mi cuenta de José Arias Cadena. Así que estamos transmitiendo en dos celulares a la vez. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hacer una... Tenemos que dar un mensaje importante para la iglesia. Sí, el mensaje importante que estamos dando para la iglesia es que ayer, 24 de marzo 2020, ayer, 24 de marzo 2020, a un miembro del grupo de la hermana de Guerreros de Dios, que conformamos, sí, el grupo Guerreros de Dios, a un miembro se le entregó palabra en un tiempo de oración. Entonces, ayer, justamente ayer, entramos en fase 2 en México. Y justamente ayer, a un miembro del grupo de Guerreros de Dios se le entregó palabra al entrar en oración, diciéndole lo siguiente: de que teníamos que atar de manos, pies y boca al líder espiritual de la secta Un Misionero para Cristo, conocido así en YouTube, o Pregoneros de Justicia, conocido así en Facebook, o Guerreros Intercesores, conocido así también en YouTube. Nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo, al controversial o controvertido hermano Fausto, o Fausto Alvarado Zacapa, Fausto Zacapa Alvarado, que ahorita anda de gira artística o de gira mundial, sí, desde Honduras hacia la Unión Americana. Se sospecha que anda de mojado o de indocumentado, sí, se sospecha, porque cambió su apariencia, pero estamos hablando de ese personaje llamado Fausto Zacapa Alvarado, que justamente ayer, al decretar México o anunciar México, sí, que estábamos en fase 2 de la etapa fase 2 del coronavirus o SARS-VIH, coronavirus, justamente ayer a un miembro del grupo se le da revelación en medio de la oración y se le autoriza para que no solamente él, sino todo el grupo empiece a atar de manos, pies y de boca a ese personaje controversial o falso ungido o falso profeta o brujo o hechicero o calumniador o manipulador llamado o extorsionador llamado Fausto Zacapa. Hermano Fausto, un misionero para Cristo, pregonero de justicia de Honduras. Entonces, hoy hago anuncio oficial, 25 de marzo, siendo las 11 horas, 56 minutos, anunciamos públicamente que al hermano Fausto se le va a atar de manos, pies y boca conforme a la palabra que se le entregó a un hermano miembro del grupo Guerreros de Dios.
Y justamente ayer, al anunciar México fase 2 de coronavirus, se fue la luz. Sí, y ayer hice una transmisión en vivo cerca de las 7:30 de la tarde noche, sí, anunciando que se había ido la luz y justamente gracias a Dios ya habíamos hecho compras, lo que representa para la iglesia, si eres cristiano, lo que representa para la iglesia persecución, guerra espiritual en la madrugada o a la medianoche. Lo compartimos así porque nosotros como grupo hemos tenido ataques espirituales. Yo personalmente el pasado 14 para 15 de febrero, entre las 2 tardes, ¿sí? A la medianoche, se fue la luz 3 veces, ¿sí? Donde hubo una guerra o manifestación espiritual. Para aquellos que tienen entendimiento, ¿sí? De lo que representa, ¿sí? La falta de luz, o que se vaya la luz, o que el sol se oscurezca, ¿sí? O la falta de luz, respaldado en las 7 plagas o las 10 plagas de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto cuando se fue la luz? Se oscureció. Dios mandó al ángel de la muerte. Entonces, el que se vaya la luz representa espiritualmente guerra espiritual. Entonces, anunciamos públicamente que a Fausto Zacapa, sí, o al espíritu de anticristo que mora en Fausto Zacapa, para ser exactos, conforme enseña la palabra o la Biblia en Efesios 6, anunciamos públicamente que se va a empezar, desde ayer se empezó a atar al espíritu de corrupción llamado Belial, o al espíritu de lujuria llamado Asmodeo, ¿sí? O al espíritu de anticristo que manipula Fausto Zacapa. Porque a este personaje o al miembro del grupo Guerreros de Dios se le mostró que quien domina a Fausto Zacapa es Belcebú. Belcebú, para los que no comprenden o no saben quién es, Belcebú aparece registrado en la Biblia como el príncipe de las moscas, o es el intermediario, ¿sí?, para invocar otros espíritus, por el cual a Jesús se le relacionó o se le calumnió cuando él sacaba demonios. Se le dijo que por el espíritu de Belcebú o por Belcebú es que él lograba sacar los demonios del género humano, que es lo mismo que hace Fausto Zacapa. Para aquellos que no comprenden lo que estoy diciendo, muchos pastores interpretan mal cuando la Biblia enseña que un reino dividido no puede subsistir, cuando es todo lo contrario. Si un demonio de alto rango o un principado de alto rango puede manipular, ¿sí?, o destruir otro demonio de bajo rango. Eso es lo que hace el espiritista, ¿sí?, o brujo o hechicero llamado Fausto Zacapa. Entonces, a partir de ayer o de hoy en adelante, al anunciar públicamente que a Fausto Zacapa se le va a atar conforme se nos autorizó, justamente ayer, cuando entramos en fase 2 en México, se le va a empezar a atar. Y la palabra atar está registrado en la Biblia cuando a Pedro se le entregaron las llaves del reino, ¿sí?, para que las puertas del Hades, que conduce hacia los abismos o hacia los infiernos, ¿sí?, no va a prevalecer delante de la iglesia de Dios. Cuando, o mejor dicho, después de que a Pedro se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir,
que todos aquellos que tienen revelación, y la Biblia enseña que el único que revela es Dios, por lo consiguiente, para que Dios te pueda revelar, tienes que estar en su presencia, sí, y tienes que tener una relación con Dios. Entonces, el único que revela es Dios. Entonces, después que a Pedro se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, se le entregó revelación y fue sacudido como al trigo, junto con los demás discípulos, a Pedro se le entregaron las llaves del reino para atar y desatar conforme a la palabra o Biblia enseña. Entonces, a partir de hoy o de ayer para hoy, ¿sí? Se le está dando autorización a la iglesia para que ate en los aires, ¿sí?, las potestades que existen en los aires, conforme enseña la Biblia. La iglesia en general, todos aquellos que escuchen esta palabra y hayan sido edificados para la guerra espiritual, se le está dando autorización para atar en los aires todo espíritu que sea contrario a Dios, donde al darse esta palabra, justamente al entrar México en fase 2, nosotros entendemos que Dios está dando autorización para atar en los aires todo espíritu de enfermedad, llámese como se llame, porque se están desatando en la tierra las plagas. Nosotros ya dijimos anteriormente que Fausto Zacapa fue puesto delante de nosotros como señal, ¿sí?, para que Dios nos ministrara y mostrara al mundo a través del caso de Fausto Zacapa, que está siendo procesado o tiene asuntos legales pendientes en su país, Honduras. Dios está poniendo a Fausto Zacapa, o el caso de Fausto Zacapa, como ejemplo para dar a entender al pueblo de Dios que Dios se sigue manejando en sus tiempos y calendarios establecidos desde un principio en su palabra, en Levítico 23, cuando enseña y dice que los Moadim, sí, son los tiempos señalados por el cual Dios hace juicio. Entonces, el caso de Fausto Zacapa, o el juicio en contra de Fausto Zacapa, es una señal de advertencia, sí, o es una señal para que nosotros sepamos, entendamos los tiempos. Entonces, si Dios ya mandó a atar a Fausto Zacapa de manos, pies y boca, da a entender, sí, que para la iglesia se le está autorizando soltar la palabra para atar o echar fuera demonios, sí, o cualquier tipo de enfermedad o peste en contra de aquellos que Dios diga. Vamos a dar, después de esto, esta breve introducción, vamos a fijar los antecedentes o todos los estudios, bueno, parte de los estudios, ¿sí?, en el cual estamos basando o estamos confirmando o sustentando la revelación o la confirmación que se le dio o la autorización que se le dio a un miembro del grupo Apolo o el grupo de guerreros de Dios. Vamos a dar sustento bíblico en base a los estudios realizados el año pasado, porque Dios avisa un día antes o un año antes. Vamos a dar una pequeña referencia o un pequeño resumen para que la gente entienda, ¿sí?, qué es lo que viene.
Fausto Zacapa no nos interesa. Nos interesa más bien lo que Dios quiere mostrar a través de Fausto Zacapa. Ahorita los leo. Ok. Estamos en show mode. Vamos a dar un poco de entendimiento o sustento bíblico para que la gente o la iglesia entienda la importancia, ¿sí?, de este mensaje y sepa en qué tiempo estamos. Este video se llama No tengas miedo al coronavirus 201, pandemia 2021, código 500 años, pastor. De cobardes está lleno el infierno. Esta publicación o este video, este live, se debió haber hecho el día 23 de marzo. ¿Sí? 2 días antes. Ya 3. Ya es medianoche. Sí, ¿por qué? Porque este live surgió cuando vi una publicación donde un pastor decía que si le daba miedo, cuando le preguntaban que si a él le daba miedo ir a entregar la despensa a un barrio pobre, cuando a él le preguntaron que si a él no le daba miedo en medio de esta pandemia ir a entregar comida a un barrio pobre, ¿sí?, a un niño en un barrio pobre, y él dijo sí. De ahí se trató de hacer este live. Entonces, la palabra que se le dio ayer a ese hermano confirma este live o esta palabra. ¿Por qué? Porque precisamente un pastor que diga eso, o si tiene miedo, déjeme decirle que está frito, acabado. No sirve para estos asuntos, mucho menos para esta etapa o ciclo en que la iglesia va a empezar a entrar o está entrando. Porque donde habita el miedo, el Espíritu Santo se va. Porque tal y como enseña la palabra, ¿sí?, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía. Entonces todo aquel que tenga miedo a morir, o todo aquel pastor que tenga miedo a sacrificarse, no sirve para esto que estamos anunciando. No sirve. Porque entendemos, si por la publicación que se hizo el pasado 20 de marzo a las 3 de la tarde en mi álbum Preparándome para las Pandemias, Año Sabático, Séptima Chemitá 2021, ¿sí?, ahí nosotros estamos estableciendo los tiempos donde al cumplir Israel 70 años como nación el pasado 14 de mayo de 2019, y al entrar en el año nuevo judío en septiembre, si no me recuerdo, sí, al año nuevo judío 5780, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿qué pasa? Vino un reinicio, sí, donde ya descodificamos en medio de esta contienda con Fausto Zacapa. Nosotros descodificamos, ¿sí?, que la clave o código o palabra escrito en la Biblia 70 veces 7, cuando le preguntó Pedro a Jesús, si no me recuerdo, ¿y cuánto tiempo debemos perdonar? Y le he respondido 70 veces 7, es un código. Sí, el número 70 no solamente te direcciona al reposo, séptimo día, sino te direcciona a la última semana de Daniel o a las 70 semanas de Daniel. Es decir, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí?, el plan de Dios se activa, pero la clave está en el otro código, o sea, en el número 7. 70 veces 7, ¿sí?, se activa o te está anunciando que al cumplirse
la séptima Shemitah, el próximo año 2021, sí, esa séptima Shemitah, al celebrarse esa séptima Shemitah, después de haber cumplido Israel 70 años como nación, lo que viene es un reinicio, donde la Shemitah precisamente representa que 6 años o 6 milenios la tierra trabajarás, pero el séptimo día, séptimo año o séptimo milenio, la tierra debe reposar. Ese código 70 veces 7 se nos reveló en medio de esta contienda contra Fausto Zacapa. Por eso decimos que Fausto Zacapa Dios lo puso a nosotros como señal, ¿sí? O para que Dios nos diera a entender los tiempos o el tiempo del fin. Entonces, el código clave 70 veces 7 nos direcciona a la séptima Shemitah que se va a celebrar el próximo año 2021. Y tiene que ver esto, ¿sí?, con un reseteo o el UL 29 o un reseteo económico. Al escudriñar las tétradas de 2014 a 2015, ¿sí?, que está plasmado en ese cartel que está en pantalla, ¿sí?, la Shemitah o el UL 29 aparece, donde el próximo mes de Nisan, el próximo 26 de marzo, entramos al primer mes bíblico. Y por revelación nosotros comprendimos que Dios tiene 2 tiempos de siega, que es en primero de Nisan y Tishri. Entonces, primero de Nisan, o el primer mes bíblico, es previo al Pesaj. Dios nos está anunciando ahí una siega. Y Tishri es el séptimo mes bíblico. ¿Qué tiene que ver Tishri? Tiene que ver porque el Evangelio o el libro de Melquisedec enseña que en la última semana de Daniel, 6 años la humanidad o los elegidos van a estar a prueba y el séptimo año es el arrebatamiento en el 8º día de la fiesta de Sukkot. Para aquel que tenga entendimiento, para los que no, hasta ahí. Entonces, las 7 copas de la ira que enseña Apocalipsis 16, el libro de Melquisedec te dice en qué tiempo van a ser derramadas sobre la tierra. Y es muy claro cuando te lo dice que va a ser en el séptimo año. Entonces, Dios nos está dando una clave. Así que desde el primer mes de Nisan al séptimo mes, Dios está anunciando que vienen cosas peores. ¿Por qué? Porque en la fiesta de las trompetas, ¿sí?, o cuando Abraham liberó a Lot, fue precisamente días previos a la celebración de la fiesta de las trompetas. Entonces, esto representa para Israel su liberación de la cautividad en que el enemigo los tiene sumergidos por medio de la religiosidad. ¿Por qué? Porque Abraham liberó a Lot precisamente antes de la fiesta de Tishri o de las trompetas. Y nosotros ya dijimos desde el año pasado, sí, que el único que detiene la manifestación del anticristo no es la iglesia, como muchos lo malinterpretan, sino como la propia Biblia enseña, que el único que detiene al anticristo para que se manifieste es el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel es el que gobierna durante la estación de la primavera. Estoy revelando mucho conocimiento para aquellos que tienen conocimiento, para aquellos que no logran comprender esta sabiduría. Solamente quédense con lo que su mente logre procesar en base a su entendimiento. El libro de Melquisedec te enseña cuándo es el arrebatamiento. El libro de Enoch, los otros libros de Enoch te enseña que el arcángel Miguel
es el que tiene el dominio sobre la tierra en la temporada o estación de primavera. Entonces, si al acabarse la primavera y entrar verano, hay cambio de ángel, sí, y entra Helimelech. Helimelech está relacionado con la masonería. Entonces, al entrar Helimelech en verano, representa, como ya lo dijimos hace un año, para el pueblo cristiano, lo que representa es tiempo de angustia o juicio para la iglesia de la Filadelfia, donde Dios empieza a juzgar o a sacar de su grey a aquellos judíos o aquellos cristianos que dicen ser cristianos pero no lo son. Estoy revelando conocimiento para que pueda la iglesia comprender en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos. Que no es nada nuevo y no es un invento porque está registrado en las otras escrituras bajo inspiración divina por mediante el cual nosotros hemos descodificado y estudiado y ahorita estamos anunciando para que puedan comprender esto, la iglesia. ¿Por qué? Porque se están cerrando las iglesias y la iglesia no comprende que lo que viene para la iglesia, sí, es persecución. Aún no lo han comprendido. Entonces, conforme a los tiempos señalados, Moadín, fiestas de Yahweh, nosotros tenemos una base bíblica para dar este mensaje. Y conforme al conocimiento de las otras escrituras, como los libros de Noah, Melquisedec, podemos establecer tiempos para que la iglesia haga sus investigaciones o confirme en base a su entendimiento, conocimiento que tenga. Entonces, Fausto Zacapa fue puesto como ejemplo delante de nosotros para que Dios le entregara revelación, entendimiento de lo que está por desatarse. Y ayer, al darnos autorización para atar de manos, boca y pies, que representa manos para pedir dinero, boca para decretar maldiciones, como es lo que hace Fausto, y pies para ya no permitirle ir esparciendo su cizaña o veneno a las demás naciones, ¿sí? Dios nos está diciendo que a la iglesia se le ha entregado la autorización para reprender y echar fuera demonios. Los leo. Hermano Fausto, así es. Este hombre fue puesto en el camino de cada uno de nosotros en diferentes tiempos. Así es. Jesús predicó al Padre, los apóstoles predicaron a Jesús, el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni el Espíritu Santo nos envía a anunciar que nosotros somos Jesús. Así es. En referencia a que Fausto Zacapa se hace él mismo llamar Jesús o el Cristo. Los leo antes de proseguir. Saludos, Aldo. Giselle, ok. Carabeo. Así es. Continuamos. Ok. El pasado 20 de marzo hicimos ese cartel donde decimos que al cumplirse los 6.000 años se revela el sexto sello, Apocalipsis 6, código Génesis 6.3, 120 jubileos por 50 años, 6.000 años. Quiere decir que finalizan los 6.000 años, entramos al séptimo año y viene un reseteo. Quiere decir que al finalizar los 6.000 años lo que viene es un reposo. Y al venir el reposo, tú no puedes entrar dentro de la presencia, guardar el reposo si antes no te has santificado. Entonces, el hecho de que entres al séptimo año o al séptimo milenio quiere decir que viene reposo para aquellos que han guardado la palabra de Jesús, pero viene juicio para aquellos que la han desechado. Ejemplo, Fausto Zacapa. Entonces, el pasado 21, eso fue el 21 de marzo, da la casualidad que la hermana Rebeca Quintana
cumplió años y justamente el 21 de marzo, sí, o 20 de marzo, cierran las fronteras de Estados Unidos y empieza a circular a partir del 20 de marzo, sí, empieza a circular el cierre de las iglesias. Lo comparto para que quede registrado, sí, en qué tiempos es que Dios está revelando esta información. Donde el gobierno de Estados Unidos, el pasado 21 de marzo se anunció lo siguiente, que el gobierno de Estados Unidos está planificando o planifica para una pandemia de ¿cuánto tiempo? 18 meses, o sea, año y medio. O sea que esto apenas empieza. Y año y medio te direcciona más allá de 2021. Entonces, en medio de estas noticias, es que se da esta palabra. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó los días siguientes? Un código 21 de marzo de 2020, justamente cuando la hermana Rebeca Quintana cumplió año y se fue a dar comida. Sí, la película La Purga menciona esa fecha. Para aquellos que comprenden los mensajes subliminales a través de la élite, a través de películas, canciones o cualquier medio, sí, ellos tienen que desvelar, sí, sus planes subliminalmente por diferentes medios o maneras, o en este caso, la película La Purga. Sí, entonces nosotros sabemos que la palabra purga significa depuración, es decir, que el gobierno se va a deshacer o va a purgar, o los gobiernos van a purgar sus naciones. ¿Cómo? Nos lo están mostrando en este tiempo a través de... Nos está mostrando en este tiempo a través de la pandemia. Esto que está sucediendo solamente es un ejercicio, una simulación. Ya lo hemos compartido. IBEN 201. Entonces, es en medio de estas noticias, ¿sí? Porque también a partir del 21 de marzo o el día 21 de marzo empezaron a bloquear las redes sociales o el internet, ¿sí?, en Estados Unidos. Compartí una publicación de la hermana Rebeca Quintana donde en su internet residencial no le podían hacer llamadas desde Perú a su casa. ¿Y qué ha pasado después del 21 de marzo? ¿Sí? A Héctor Pérez le han estado eliminando sus videos. Y no nada más Héctor Pérez. ¿Sí? Ya varios hermanos cristianos han reportado lo mismo. Entonces viene una censura o un control, o más que nada una censura, ¿sí?, para la iglesia en las redes sociales, donde ya compartimos anteriormente, ¿sí?, que Estados Unidos la Comisión de Electricidad, por llamarlo así, había anunciado el corte de energía eléctrica por causa del coronavirus. Entonces no solamente te quieren, sí, controlar el suministro de energía eléctrica, no solamente te quieren controlar el internet, sino también el flujo de la información o los mensajes de Dios para su pueblo. Ejemplo, Héctor Pérez. Entonces ellos están implantando algo que nosotros conocemos o el mundo secular conoce como nuevo orden mundial, donde a nosotros se nos dijo, después de celebrar 6 de enero
2 de febrero, fiesta de la Candelaria, sí, se nos dio revelación de que se iba a manifestar el anticristo, donde una de las manifestaciones del anticristo es precisamente la guerra. Y ya dijimos que al quitarse el arcángel Miguel después de la primavera, eso representa para la iglesia guerra. ¿Sí? Porque es el único que detiene la manifestación del anticristo. Entonces Dios nos está dando señales que bajo interpretación, sí, se puede bajo interpretación descodificar el mensaje y darlo a la iglesia. La guerra no sabemos si es este año o el próximo año, mas sin embargo Dios está mandando señales para aquel que tiene conocimiento. Entonces, a partir del 21 de marzo, se han estado bloqueando las redes sociales. Y aquí también. Y el hecho de que ayer se haya ido la luz y ayer mismo se haya dado esta palabra, nos da mucho entendimiento lo que viene. Entonces, se cicló la computadora. El pasado 1 de julio hubo una censura en una de mis publicaciones. Sí, voy a entrar al tema de Belcebú. ¿Qué representa Belcebú al trabajar conjuntamente con Asmodeo y qué relación tiene con Fausto Zacapa? Sí, voy a irme un año atrás, donde el 1 de julio o 20 de junio, 28 de Sivan, 1 de julio 2019, 28 de Sivan, sí, se hizo un cartel donde Dios nos estaba anunciando, que Asmodeo y Belcebú se iba a ir contra la iglesia. Entonces aquí vamos a desvelar qué relación tiene Asmodeo y Belcebú en Fausto Zacapa. Sí, el pasado 1 de julio 2019 se me hizo una censura en una de mis publicaciones en Facebook, donde el cartel que está en pantalla dice precisamente manifestación del anticristo, nuevo orden mundial, 2 Tesalónica, capítulo 2. Entonces, al quitarse el arcángel Miguel, nos da entendimiento que lo que viene para el pueblo cristiano es la guerra espiritual o persecución. Y eso entra o empieza, según el calendario de Dios y la información que tenemos y estudios que tenemos, es en verano, cuando entra el arcángel Miguel, Helimelech, perdón. Entonces, esta publicación que se me fue censurada dice lo siguiente: los demonios vienen contra la iglesia, pero las puertas del Hades no podrán contra ella. Asmodeo va contra los que les gusta la carne. Belcebú se viene contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlos de las iglesias, para enfermarlos y matarlos. Aquí Dios nos está diciendo, desde el pasado 1 de julio de 2019, nos está anunciando, ¿sí?, los planes del enemigo que se están llevando justamente a cabo ahora, a través de esta pandemia llamada SARS, VIH o coronavirus, donde quien encarna Belcebú y Asmodeo en este tiempo es Fausto Zacapa. Fausto Zacapa, sí, se le fue revelado al miembro del grupo Apolo o Guerreros de Dios, se le fue revelado que
el principado que domina, controla, manipula a Fausto Zacapa es Belcebú. Entonces, Belcebú y Asmodeo trabajan juntos. Asmodeo es el demonio de la lujuria. Y para aquellos que no entienden quién es Asmodeo, les invito a ver mi pizarrón que está atrás de mí. Ese es un estudio. Asmodeo aparece en los libros deuterocanónicos, ¿sí? Donde enseña que Asmodeo es el principado de la lujuria y que se conoce o se podría relacionar con los esposos espirituales, ¿sí? Dentro del círculo de los cristianos. Entonces, Asmodeo aparece en los libros de deuterocanónicos, en el libro de Tobías, donde Asmodeo, libro de Tobías, aparece en la Biblia Nácar Colunga. Sí, Tobías capítulo 3, 7, 17 habla sobre la desgracia de Sara, donde Sara fue casada 7 veces, pero Asmodeo mataba a los esposos antes de unirse a ella o intimidar con ella. ¿Sí? Para aquellos que tienen conocimiento de la vida de Fausto Zacapa, ¿sí? y de la demanda que tiene en Honduras, comprenderán cómo Asmodeo trabaja a través de Fausto Zacapa. Entonces, ¿qué representa Asmodeo para la iglesia? Asmodeo se encarga de matar a los esposos. Es decir, que es aquel que manipula a las mujeres o las controla y evita que la novia, ¿sí?, que es una representación o simbolismo de la iglesia, se case con su novio, es decir, con Jesús. Para aquellos que tienen entendimiento y logran discernir esto, ¿sí? Asmodeo se encarga o se va contra aquellos que le gusta la carne. Ejemplo, Fausto Zacapa. Entonces, ¿qué es lo que hace Fausto Zacapa? Fausto Zacapa lo que está haciendo, para aquellos que no entienden o no conocen quién es Fausto Zacapa, o el hermano Fausto, un misionero para Cristo hondureño, el hermano Fausto sí es señalado de que si tú estás casada, si eres mujer y estás casada con tu esposo y tu esposo sí, no le agrada Fausto Zacapa o no está de acuerdo con su doctrina, lo que hace Fausto Zacapa a través de sus demás hechiceras, brujas ¿sí?, o mujeres, ¿sí?, lo que hace Fausto Zacapa a través de ella es que te piden a ti, mujer, que te separe de tu esposo y rompe el matrimonio o lazo familiar. Aquí se cumple la característica, carácter, ¿sí?, o la forma en que trabaja o opera Asmodeo a través de Fausto Zacapa. Sí, por eso decimos que Fausto Zacapa ha encarnado a un principado llamado Asmodeo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Fausto Zacapa. Sí. Ahora, mi cartel enseña que Belcebú se viene con todo contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlos de las iglesias. ¿Para qué va a sacarlos de las iglesias? Para enfermarlos y matarlos. Aquí se cumple y entra, ¿sí?, la pandemia que han lanzado al mundo llamado coronavirus, pero también se cumple con Fausto Zacapa, porque lo que hace Fausto Zacapa es precisamente lo mismo. Aunque él diga y dice, sí, que no te salgas de la iglesia, lo que él está injertando a través de aquellos incautos que él logra manipular, lo que él está haciendo es sacando gente o cristianos o bebés espirituales o incautos o seductores, ¿sí?, o como dice el cartel, hombres que le gusta la carne, los está sacando de la iglesia, sí, para enfermarlos y matarlos. ¿Por qué? Porque él, como bien dice la hermana Andrea Carabeo y los demás testimonios que tenemos, sí, él es un adúltero y fornicario. ¿Por qué es adúltero? Sí. ¿Por qué?
porque él blasfema el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Él, al decirte o preguntarte que si ya recibiste el Espíritu Santo y tú le dices no, ¿sí? O tú le dices sí, lo que hace él es que te saca el Espíritu Santo que tú has recibido, ¿sí? Directamente por Dios, ya sea en una iglesia o de cualquier otro medio. Lo que hace Fausto Zacapa es que te saca el Espíritu Santo y te injerta, te engendra, ¿sí? Su espíritu de él. Tal como ya lo registramos en YouTube, ¿sí? En el video del sueño de la hermana Andrea Carabeo, donde se exhibe cómo él, Fausto Zacapa, a través de sus brujas, hechiceras o mujeres que él tiene, ¿sí? Él las utiliza para sacarte el Espíritu Santo y meterte, literal, su espíritu. Y tenemos testimonio de que hay mujeres, ya registraron en los otros videos, ¿sí? De que que hay mujeres, sí, que pertenecían a su ministerio, fueron acechadas, sí, o fueron víctimas de depresión y tristeza. Entonces se cumple lo que el cartel en pantalla dice, que Asmodeo se va contra los que le gusta la carne. Y Belcebú, sí, su función es sacarlos de la iglesia para enfermarlos y luego finalmente matarlos. Entonces, Fausto Zacapa es figura, sí, o es un hijo de su padre, Belcebú o Asmodeo, confirmándose así por medio de sus hechos lo que el hermano nos dijo ayer, sí, cuando dijo que Belcebú es quien controla a Fausto Zacapa. Entonces, a través de esta revelación, ¿sí? O a través de esta oración, se nos dio autorización para que a partir de ayer o de hoy que lo estoy haciendo públicamente, ¿sí? Se está anunciando que a Fausto Zacapa se le va a atar de manos, pies y boca para que su veneno o falsa doctrina o espíritu de error o espíritu de Asmodeo o Belcebú continúe. Vamos a estar a la espera de cómo Dios va a operar una vez soltado esta palabra anunciada por medio de las redes sociales. Vamos a ver. Entonces, desde el pasado 1 de julio de 2019, Dios nos mostró que lo que viene para la iglesia es persecución. Y vamos a tener dos principados acechando a la iglesia. Entonces, el primer objetivo ya se cumplió, que era cerrar o sacar de las iglesias a los hijos de Dios. Lo que enseña el cartel ya se cumplió a través precisamente de esta pandemia, que es lo que enseña el cartel. Belcebú se va contra todos los hijos de Dios de la tierra para sacarlos de las iglesias, ya se cumplió. Para enfermarlos ya se cumplió. Y para matarlos también ya se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios lo que tiene que hacer es darle la autorización a todos sus hijos que han pagado un alto precio y que Dios les ha revelado, ¿sí? ¿Quién es Jesús, su Hijo? Dios está autorizando, ¿sí? O está confirmando, o está revelando que lo que viene para la iglesia es persecución, pero también lo que viene para la iglesia es la entrega de las llaves del reino. Eso quiere decir que la iglesia va a empezar a trabajar. Y solamente aquellos que han pagado el alto precio
¿sí? Para ganarse esas llaves son los que van a ser utilizados. Es decir, que aquí no entran los cobardes, ¿sí? Que por ese comentario de un cobarde o de un pastor, al decir que tiene miedo, ¿sí? Al ir a entregar comida a un barrio pobre, ¿sí? Es decir, que esa clase de pastores o ministros o obispos o ovejas, ¿sí? No son llamados para esta encomienda. Solamente para aquellos que son valientes o que han pagado el alto precio y que van a ser utilizados, y Dios le ha entregado la llave del reino y la autoridad para atar no solamente demonios, sino principados de alta jerarquía, lo que enseña Apocalipsis 12. Entonces, esta declaración, este mensaje, este video no es para todos. Solamente es para aquellos que han pagado el precio y entienden por lo menos lo que estoy diciendo, o la mayoría de lo que estoy diciendo en este mensaje. Se bloqueó mi computadora. Los leo. En el grupo de la hermana Rebeca Quintana, alguien pregunta: ¿Narusaki Saito? Ok, bueno. La Biblia está truncada. Obviamente no es que esté truncada, sino que la Biblia solamente le contesta a Narusaki Saito. Ok, Narusaki Saito dice: ¿sabes que la Biblia está truncada? Bueno, yo desde antes de leer la Biblia yo tenía el sentir que la Biblia que no estaba completa, estaba incompleta. La Biblia desde un principio, yo desde antes de leer la Biblia, sí, y enterarme que existían otros libros que la propia Biblia menciona, yo ya tenía el sentir que la Biblia le faltaba información. Bueno, Rebeca, entrar en contienda con esta mujer creo que no. Tendría que leer otras escrituras para que entienda que no, que así como hay ángeles encarnados, también hay demonios encarnados. Y precisamente el tema de Fausto Zacapa es eso. Sí, Fausto Zacapa, sí, no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus frutos muestran lo contrario a un hijo de Dios. Y ya compartimos anteriormente desde en qué momento es que un demonio, ¿sí?, se impregna en el óvulo, ¿sí?, en la mujer. Desde la concepción, los demonios se impregnan, ¿sí?, en el hombre, ¿sí?, o en el bebé desde el óvulo, cuando es fecundado. Ya lo compartimos anteriormente, y el ministerio de Rachel Mushala, ¿sí?, ahí ella nos confirma o nos retroalimenta, ¿sí?, o da mayor detalle de la existencia de demonios encarnados o demonios en traje, vestidura o figura de humano. Entonces nosotros tenemos conocimiento, tal y como enseña la Biblia, ¿sí?, que fueron personas predestinadas para hacer tropezar a los demás. Sí. Bueno, Narusaki Saito, bueno, yo no pierdo el tiempo con personas que ni siquiera tienen un perfil. Saludos, Rebeca. Ok, por acá Showmore me bloqueó la computadora. En fin, ahí está. Entonces, nosotros, si tenemos este conocimiento, desde el pasado 1 de julio,
donde se nos mostró la manera en que iba a actuar, llámese Beelzebú o Asmodeo, ¿sí?, en contra de la iglesia o de los hijos de Dios. Eso es precisamente lo que está sucediendo previo a la instauración del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va a establecerse a través de la guerra. Entonces, Dios nos está avisando con mucho tiempo de anticipación, ¿sí?, de lo que viene. Y está autorizando a la iglesia a que salga. O yo entiendo que más adelante Dios va a confirmar, ¿sí?, cuándo es que la iglesia debe salir, ¿sí?, o empezar. Bueno, la iglesia debe salir, porque ya se nos está autorizando a atar, ¿sí?, a través de la oración a los falsos ungidos. Y el hermano dijo algo importante. Él oró por su nación. Él oró por su nación. Él es de Perú. Él oró pidiendo a Dios, sí, que atara todo principado que quiera destruir su nación. Y esto nos direcciona al video que anteriormente compartimos, donde el pasado 13, 14, 15 de marzo, sí, se le pidió a una iglesia, no recuerdo su nombre, se le pidió que entraran en 3 días de ayuno. 3 días de ayuno es lo mismo que 21 días de ayuno de Daniel. 2 más 1 es igual a 3. A esta iglesia se le pidió que entrara en ayuno y oración para que clamaran a Dios pidiéndole, sí, que su país no se cubriera de tinieblas, intercediendo por medio del ayuno y la oración por 3 días. Sí, esta iglesia intercedió a favor de su país, que justamente, precisamente, ellos son de Perú. Tanto mi amigo que se le está dando la revelación, sí, o la confirmación, sí, en medio de una oración, él es de Perú, y esa iglesia que el pasado 13, 14, 15 de marzo se puso 3 días en ayuno y oración, precisamente ellos se pusieron en ayuno y oración para interceder a favor de su nación, Perú. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo es de que la iglesia de Dios, sí, no pierda el tiempo, como dice Héctor Pérez en su publicación del día de hoy, que le están robando a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos pastores o ministros, sí, no le están dedicando el tiempo a Dios, que antes de ser quienes eran, sí, antes de que Dios los posicionara en el lugar en que están pastores, sí, antes se acercaban y oraban de continuo a Dios. Ahora que ya son lo que son, sí, o que Dios le ha dado la oportunidad de ser lo que son, ya no le dedican tiempo de oración a Dios, es decir, le están robando a Dios. Entonces, justamente ese video que hizo hoy Héctor Pérez, ¿sí?, él está demandando, Dios está demandando oración. Entonces, Dios está pidiendo que a través del ayuno y oración se pida, se clame, ¿sí?, intercesión por su país, ¿sí?, o por nuestro país. Cada pastor de iglesia debe orar a Dios para que su país no se cubra de tinieblas. Asmodeo, Beelzebú. Ese es el mensaje que se nos está dando el día de hoy, o ayer se nos dio, o antier, como lo vean. Entonces Dios está demandando tiempo, ¿sí?, en oración, para que le pidan, ¿sí?, a través de la intercesión le pidan que su país no se cubra de tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en víspera de la fiesta de Pesaj, Passover, o Semana Santa, como se conoce aquí en México. Y no es casualidad,
sí, que al finalizar los 6000 años, al entrar al séptimo milenio, sí, después que se nos dio la señal de Apocalipsis 2 el pasado 22-23 de septiembre de 2017, al cumplir Israel 70 años como nación y al entrar al nuevo año judío 5780, sí, previo a la séptima Shemitah del próximo año 2021, no es casualidad, sí, que previo a este Pesaj se haya liberado una pandemia, sí, de estas magnitudes. Y que uno de mis carteles, una de mis publicaciones, dice que va a ser liberado un demonio conocido como la ira de Satanás, durante 6 meses. Entonces, al sumar este conocimiento, lo que Dios nos está anunciando es, sí, de que viene ataque para la iglesia, sí, pero hoy compartimos algo en el grupo, de que una enfermera italiana se suicidó para no contagiar a más personas. Entonces, en esta publicación que compartió anteriormente Ernesto Núñez de Tijuana, en esta publicación que compartió Ernesto Núñez, en uno de mis recuerdos, 2 o 3 años atrás, o un año atrás, no recuerdo, pero ahí en esa publicación él compartió, y ya lo habíamos visto, que se iba a desatar durante 6 meses un demonio de alta jerarquía que estaba encadenado, conocido espiritualmente como la ira de Satanás, donde precisamente esa publicación salió cuando un pastor se suicidó. Ya me acordé. Entonces, lo que viene para la iglesia cristiana, sí, es persecución, pero también viene depresión, que va a llevar a muchos cristianos, incluso pastores, al suicidio. Y justamente, repito, justamente hoy nos enteramos de este caso donde una enfermera italiana se suicidó para no contagiar de esta enfermedad, pandemia, coronavirus a los demás. Entonces, la iglesia está obligada a soltar o atar, a soltar la palabra o a atar en los aires a los demonios. Donde nosotros sabemos que las enfermedades o esta enfermedad, sí, que habita en la atmósfera, neuma, para aquellos que han estudiado la neumatología y saben que los espíritus es aire, sí, justamente estas personas están siendo orilladas, sí, a suicidarse una vez que han perdido toda la esperanza. Y en esa etapa o fase 4 está ahorita Italia. Entonces el mensaje es más que claro para la iglesia. Todo aquel que no esté agarrado de Dios, sí, va a ser víctima de suicidio. Decimos esto siendo las 12:56 de la mañana, de la medianoche, del 26 de marzo de 2020. No quiero hacer largo este video, voy a complementarlo, voy a editarlo y poner la información correspondiente en YouTube. En Facebook, bueno, están los enlaces para que aquellos que están interesados lo escudriñen aún más. El mensaje principal es que Dios puso como señal a Fausto Zacapa, el caso de Fausto Zacapa, ¿sí?, para dar a entender sus tiempos y juicios y fiestas que aún están vigentes. Entonces,
Voy a compartir parte de mi testimonio. Cuando a mí se me entregaron las llaves del reino, fue en un tiempo en que yo me había apartado de los asuntos de Dios. Y donde el pasado 5 de agosto a mí se me ocurrió dar una pequeña enseñanza referente a lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. Y ese día, 5 de agosto, sí, me vino un ataque espiritual donde prácticamente me inhabilitó. Me dio un dolor fuerte en la espalda, dolor de cabeza, prácticamente me desarmó. Yo reclamé a Dios y Dios me da esta palabra a través de Héctor Pérez. Nada te podrá hacer daño, dice el Señor, el pasado 9 de agosto de 2019. Entonces, ese cartel que aparece ahorita en pantalla, donde me muestro yo con unas llaves, ahí se me dio entendimiento, sí, 2 cosas. Sí, que nuevamente Dios me había entregado las llaves del reino para atar y desatar, sí, en los aires demonios. Y se me dio otro entendimiento, que es de que debemos ponernos la armadura de Dios para que el enemigo no se vaya contra ti o que sus ataques no surjan efecto en ti, como lo que me pasó a mí, que me dio un dolor intenso de la columna y prácticamente me derrumbó, dolor de cabeza. O sea, los ataques espirituales se confrontan a través de la cobertura de Dios, de su armadura. ¿Sí? Entonces, en ese día, 10 de agosto, estando yo en la feria, un amigo conocido me lleva las llaves de su casa para que yo me trasladara de la feria hacia su casa. Eso representa, en el mundo espiritual, es de que Dios te ha entregado las llaves del reino para que tengas acceso a todos los recursos que hay en él. Y esto incluye los ángeles de Dios, la armadura de Dios y la cobertura de Dios. Efesios capítulo 6. Doy una pequeña reseña, nada más, ¿sí?, de cómo fue que se me dio este entendimiento, sí, desde hace un año, y hoy lo estamos utilizando. Entonces, aquellos pastores o aquellos ministros o aquellas ovejas al que Dios le ha entregado las llaves del reino, sí, aquellos que Dios le ha entregado las llaves del reino, para aquellos es esta palabra. Dios los va a utilizar para atar demonios en los aires y libertar al cautivo. Porque hoy tuvimos una reunión y dimos consejo a una persona que precisamente, pura casualidad, claro, estaba siendo atribulada con sentimientos de tristeza. Entonces entendemos que los casos de depresión van a ir en aumento y va a provocar muertes en masa. Entendemos eso. Y por eso Dios está dando con mucha anticipación esta palabra. Más sabiendo y conociendo los tiempos de Dios, que el verano representa, sí, conforme al calendario de Dios, tiempo de angustia. Así que soltamos esta palabra para los que tengan entendimiento. Ok, nos despedimos desde Tabasco, en el grupo hermana Rebeca Quintana, grupo Polo, y bueno, vale, Rosario. Ok, al menos no la Biblia 1960 para atrás, ok. Ok, con la mano a la hora de guerra, ok. Dice Andrea Carabeo, Fausto enseña a sus sacerdotes a decirle a los que recibieron el don de lenguas en las iglesias de 4 poderes, que es el espíritu impostor, espíritu kundalini, y que hay que reprender y sacar ese espíritu.
para que al orar ellos sobre esta persona, mandándole que levante su cabeza, absorba y diga: bebo la sangre de Cristo. Mientras ellos le dicen a la persona: beba la sangre de Cristo, y que esta es la única forma que se recibe el Espíritu Santo en la práctica de ellos. Está hablando Andrea Carabeo. Andrea Carabeo tiene testimonio. ¿Por qué? Porque ella fue a México con las brujas de Fausto Zacapa, y donde precisamente las brujas de Fausto Zacapa intentaron sacarle el Espíritu Santo o blasfemar el Espíritu Santo que porta Andrea Carabeo. Entonces, de antemano anunciamos, y escríbanlo donde quieran. Hoy, siendo la 1 de la mañana del 26 de marzo, escríbanlo donde quieran, que todas aquellas personas que son seguidores de Fausto Zacapa y practican la hechicería, misma hechicería que él pregona, ¿sí? El juicio no solamente es para Fausto Zacapa, sino el juicio también es para aquellos que lo han escuchado y practican todo ese espiritismo, brujería, hechicería que él hace. Entonces, al caer Fausto Zacapa, comprendemos que también empiezan a caer los demás. Así que esto no es un juego, ¿sí? Esto es una advertencia para aquellas brujas y brujos que practican la misma hechicería de Fausto Zacapa, un misionero para Cristo, pregoneros de justicia, Honduras. Y cuando vean a su líder espiritual caer, sepan que es señal que lo que viene para ustedes es juicio. Y donde Dios enseña a través de su palabra o plagas a Egipto y copas de la ira, Apocalipsis 16, Dios enseña que la enfermedad o lepra la utiliza en contra de aquellos que han o que se han levantado en contra de Dios o de los hijos de Dios. Entonces, que no les extrañe que empiecen a caer o a enfermar todos aquellos que han escuchado y practican la misma hechicería o brujería de Fausto Zacapa. Anótenlo donde quiera y sabrán que Dios habló. Es hora de guerra, así es, con la armadura de Dios. Saludos, Marlon. El Espíritu Santo nos revela que la Biblia no está truncada, está perfectamente escrita por el poder del Espíritu Santo. Al menos no la Biblia de 1960, ok. Es un tema. Es un tema muy profundo hablar de las otras escrituras, porque Fausto Zacapa utiliza el libro de Melquisedec para distorsionarlo y promover su falsa huida a las montañas, pidiendo dinero, ¿sí? Destruyendo familias, saqueando a los hijos de Dios, robándole a Dios, no solamente a través de los tesoros de Dios, ¿sí? O sus diezmos, sino al sacar Fausto Zacapa de la iglesia a los verdaderos hijos de Dios, tergiversando la palabra, aprovechándose, ¿sí? de la madurez espiritual. Fausto Zacapa no solamente está blasfemando el Espíritu Santo, y no solamente está tomando el nombre en vano de Dios, sino que le está robando a Dios sus perlas, que son las almas. Entonces no esperen que lo que viene para Fausto Zacapa es algo bonito. Todo lo contrario. Viene juicio. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Pero por ahí hay una profecía que se me dio y compartí, donde yo vi, sí, por medio del sueño, revelación, visión, como quieran llamarle, yo vi que estaba circulando una noticia de alto impacto a nivel nacional. Sí, vi un noticiero anunciando que Fausto Zacapa había sido arrestado. Entonces, esa profecía o ese sueño que tuve de la detención o aprehensión de Fausto Zacapa, sí, está pronto a cumplirse en los tiempos de Dios, porque Dios se rige bajo sus fiestas. Y el hecho de que Fausto Zacapa esté ahorita en la Unión Americana en medio de una pandemia, encerrado porque el aeropuerto de Honduras está sellado,
¿sí? Significa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque confirma que Él no se mueve mediante el Espíritu Santo, sino Él se mueve mediante, ¿sí?, los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, si eres pregonero de justicia o perteneces a esta secta, pregonero de justicia, te conviene escuchar esta palabra. A nosotros se nos ha enseñado, sí, que es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres, sí, pero comprendemos los tiempos, sí, y sabemos que el hecho de que Fausto Zacapa esté realizando su supuesta gira mundial, que es una copia de la gira que hizo la hermana Rebeca Quintana, y del cual yo soy testigo, sí, porque fui con ella desde el pasado 7 de noviembre en adelante, fui testigo. ¿Por qué? Porque yo fui con ella, fui parte de esa gira. Lo que está haciendo Fausto Zacapa solamente es una imitación barata de lo que hizo la hermana Rebeca Quintana. Y nosotros, al comprender los tiempos o las fiestas de Yahweh o los Moadín o los tiempos señalados de Dios, nosotros sabemos que Él no se está direccionando o guiando mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no son los tiempos para evangelizar o expandir su veneno. Y eso lo confirma, ¿sí?, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud al emitir el pasado 11 de marzo que coronavirus es una pandemia a nivel mundial, y que después la Organización Mundial de la Salud dijo, exhortó, pidió a las demás naciones que se pusieran en cuarentena. Sí, entonces, aunque sabemos que las autoridades están corrompidas, nosotros tenemos que obedecer, ¿sí? Y no tiene sentido y no es dirección de Dios que justamente en medio de esta pandemia o exhorto a la cuarentena, Dios utilice, supuesto Dios, utilice a Fausto Zacapa, ¿sí?, para expandir el ministerio de brujería que tiene. Entonces Fausto Zacapa no es un hijo de Dios, porque no conoce los tiempos, y al no conocer los tiempos por su ignorancia, ¿sí?, es fácil de engañar por cualquier espíritu de error, que nosotros sabemos por revelación, en oración, a través del hermano, que es Belcebú. Y Belcebú trabaja conjuntamente con Asmodeo. Asmodeo, demonio de la lujuria. Belcebú, espíritu que enferma y mata a los hijos de Dios. Atributos que posee Fausto Zacapa, donde justamente una de las demandas que tiene en la Corte de Honduras es por asuntos de familia. Y para aquellos que entienden o han investigado la vida de Fausto Zacapa, comprenderán. Para aquellos que tienen conocimiento de su llamado, los dejo. Son las 1:10 de la mañana, el día 26 de marzo de 2020. Queda registrado este video y va a ser emitido en YouTube para que las demás iglesias tengan conocimiento de los tiempos y sazones y de lo que viene. Nos despedimos desde Tabasco, México. Hasta luego. Facebook.